buenas de nuevo a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Para los que no me conocéis y las que no me conocéis, yo me llamo Adriana y hoy os traigo esta monada de pulserita. Mirad, cuando he visto este modelo dije, wow, ese lo tengo que hacer yo, pero sí o sí. Ya aquí lo hice en color verde, es un verde olivo, negro y plata, ¿vale? Entonces, como sabéis, siempre os digo, los que me sigáis, a mí me gusta cambiar un poquito de los colores, ¿vale? Y entonces hoy la vamos a hacer en color rojo, negro y plata, que seguramente saldrá preciosa. El fondo lo vamos a poner en rojo, ¿vale? Y lo demás pues lo dejamos así. Otra cosita que os quiero decir, porque me estáis diciendo, oye Adriana, es que estás poniendo 8 hilos y dices que son 7 filas. Pues por supuesto, cuando digo 7 filas me refiero a los agujeros de aquí, ¿vale? Donde entran las rocallas. A ver si lo podéis ver. Aquí, ¿vale? Esta es una fila, ¿vale? Donde entra mi dedo. A ver si así con la tijera lo podemos ver mejor. Aquí, ¿vale? Esta es una fila. Entonces, por supuesto que al ser 7 filas tenemos 8 hilos, ¿vale? Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas de color rojo en mi caso y 2 de color negro. En total tenemos, porque esta pulserita, bueno, mejor dicho, es un brazalete, ¿vale? Es un poquito más ancha. Ya sabéis que yo me gusta hacer las pulseritas finitas, pero es que me ha encantado este modelo, me ha encantado. Y entonces mirad qué bonita queda en la mano. ¿Veis? Es preciosa. Y claro, este color verde es un verde olivo que puse para esta temporada, como estamos aquí en España casi otoño, ¿vale? Entonces quise poner este verde y me ha dado el ojo por hacerla en rojo también. ¿Y qué más os digo? Dependiendo de los colores que elijáis, vais poniendo el hilo trenzado, que es este, ¿vale? Que es este. En mi caso, como el fondo va a ser de rojo, yo he puesto un color rosa hacia rojo, ¿vale? Porque no tenía el rojo ese vivo. Entonces, si vosotras y vosotros elijáis, imaginaros que el fondo lo queréis azul, pues poner el hilo trenzado de color azul o verde. Mirad, yo aquí, por ejemplo, he puesto el hilo trenzado del medio de las 7 filas, lo he puesto en color verde y el hilo de la aguja también en color verde, ¿vale? Siempre os digo que el color del hilo de la aguja tiene que ser el mismo que elijáis para el medio, ¿vale? Para el trenzado, para el hilo trenzado de adentro, digamos, no de los bordes. Entonces, aquí yo he puesto todo color verde. En este caso, como la pulserita la vamos a hacer de color rojo, el fondo, ¿vale? Pues ponemos rojo en el medio y rojo en los bordes. Bien, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para esta pulserita. La aguja que yo uso es de 12, ¿vale? Podéis usar la de 10, que os va perfectamente también. Y el hilo trenzado también de color rojo o rosa. Yo he puesto rosa porque no he tenido rojo. En la aguja tenéis que poner unos 2,80 m, ¿vale? Es mejor que os sobre que no os falte, porque si os falta luego tenéis que hacer nudos
y entonces la pulsera pues no vais a estar segura de ella, ¿vale? Entonces yo he puesto 2,80 m de hilo en la aguja. Vamos a usar los Miyukis de 1,5 mm, ¿vale? Que es en color plata, en color rojo y en color negro, ¿vale? El hilo trenzado de color rojo o rosa, yo uso, como bien sabéis, el 18 milímetros, ¿vale? El de 18 milímetros. Y en los bordes he puesto un hilo aquí, pues igual se os van a hacer un poco gordito, porque en la cámara siempre sale más gordo de lo normal. Es un hilo normal y corriente que lo he comprado de un chino, ¿vale? De 9-10 milímetros, ¿vale? Que es el que he puesto yo en los bordes. Más cositas que vamos a necesitar: una tijerita, los dos alicates, ¿vale? Estos dos, que como bien sabéis yo uso estos. Y un poquito de pegamento que me gusta poner al final, que lo he cambiado porque el otro se me ha quedado el pincel seco, ¿vale? Es este. Otra cosita, 2 cierres finales, que son estos, que ya sabéis que yo trabajo con estos. Os quiero decir una cosa, estos son de 15 milímetros, porque el brazalete, como tiene 9 filas, pues los que usamos anteriormente eran de 10 o de 13, ¿vale? Esto, al ser más ancho, pues los cierres finales son más anchos, por supuesto. ¿Qué os quiero decir? Si no tenéis Miyuki de 1,5 mm, para que podáis usar estos cierres de 15, 14, 15 milímetros, tenéis que buscar un cierre. Mirad, lo podéis medir así, ¿vale? Cuando estáis en el telar lo vais midiendo así. Y tenéis que buscar uno, porque claro, al ser los Miyukis de 2 milímetros, la pulsera o el brazalete, como lo queréis llamar, va a salir mucho más ancho. Entonces estos cierres de 15 milímetros no os sirven, ¿vale? Se os van a quedar, mira, como a mí aquí. Yo aquí no he tenido los de 15 que me acaban de llegar y he puesto los de 12, ¿vale? Entonces se me ha quedado un poquito los bordecillos, no se ve mucho, pero para que esté bien uniforme y bien bonita, pues tenéis que buscar el cierre que se os ajusta a la pulserita, ¿vale? Y dicho esto, 2 cierres finales de 15 milímetros, otro cierre de este, ¿vale? Y las 2 argollitas que solemos poner al final, que son estas. Chiquititas, si tenéis más grande podéis poner más grandes, ¿vale? Lo que queráis. Aquí ya cada uno pone lo que tienen en casa o lo que pueda. Y nada más. Esto es todo lo que vamos a necesitar para este brazalete. Y ahora vamos a empezar a hacer esta pulserita. Tenéis que dejar desde el telar hasta donde vamos a empezar a hacer la pulsera 7-8 centímetros, ¿vale? Pasamos la aguja por el primer hilo, por debajo, que es el color negro, ¿vale? Y aquí en la parte izquierda vamos a dejar medio metro, ¿vale? Y vamos a hacer 2 nuditos. Los que estáis suscritos a mi canal y me sigáis, ya sabéis que siempre trabajo así, ¿vale? Dejo medio metro y hago 2 nuditos aquí, así, ¿vale? 2 nuditos y dejamos los 8 centímetros. Dicho esto, vamos a enfilar 9 rocallas de color rojo, ¿vale? Mirad,
como bien sabéis, de que tenemos más rocallas, de que es más difícil a la hora de meter cada rocalla en cada fila, ¿vale? Con paciencia yo creo que lo vais a conseguir. Esto es cuestión de práctica y despacito se hacen las cosas. Yo ya he puesto cada rocalla en cada fila, ¿vale? Y ahora estiramos bien despacio, muy despacio, porque son 9 rocallas y se nos puede salir en cualquier momento, ¿vale? El hilo es largo, se nos puede enredar y entonces, mirad, ¿veis? Aquí se me ha enredado un poquito y hay que desenredarlo antes de que llegue a las rocallas. Ya os digo que tenéis, a lo primero tenéis que trabajar muy pero muy despacio, ¿vale? Entonces estiramos, así ya he llegado hasta el final. No apretáis mucho para que no se os salga y volvemos, siempre trabajamos por encima de los bordes, ¿vale? Tanto de un lado como del otro. Volvemos por encima del hilo de color negro y por el medio de las rocallas. Mirad, una vez que habéis llegado y ya habéis metido la aguja, entonces es cuando podéis estirar de este hilo de abajo, ¿vale? Así. Y vamos a coger y estiramos de este otro lado. Podemos soltar y vamos estirando también despacio, ¿vale? Así. Mirad, ¿veis cómo se os va sentando una vez que ya habéis cogido? Todavía no está bien prieta porque me falta, después de la segunda fila es cuando se aprieta realmente bien la pulsera, ¿vale? Vamos a seguir enfilando una plata, una negra, una plata, 3 rojas, una plata, una negra y terminamos con otra plata. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos, ¿vale? Yo me subo un poquito hacia arriba, ¿vale? Y me bajo hacia abajo. Mirad, ¿veis cómo se me han abierto? Estiro un poquito más de este hilo de abajo y vuelvo a pasar. Esto es porque la pulsera todavía no está bien prieta, como os he dicho, ¿vale? Y os vais a encontrar con este tipo de que se os van a abrir, pero ya os digo que una vez que hemos cogido las 2 filas ya luego se os van a facilitar mucho el trabajo. Y volvemos, ¿vale? Por encima y por el medio de las rocallas. Estiro un poquito más de este hilo, ¿vale? Y vamos a estirar. Una cosa bien importante y apretamos, ¿vale? Una cosa bien importante es que el hilo del telar tiene que estar tenso, no muy tenso, pero tampoco muy flojo. Eso que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Para que os salga así bien prieta y el modelo bien bonito, no que os salga una para arriba, otra para abajo, ¿vale? Entonces, yo ya tengo las 2 filas, que es lo que más me ha costado, y vamos a seguir enfilando una roja, una plateada, una negra, otra plateada, una roja, una plata, una negra, una plata y terminamos con otra roja, ¿vale? Volvemos a pasar. Ya veréis qué bonita va a salir en este color también. O sea, va a salir súper bonita, porque el rojo, plata y negro siempre sale bonito. Da igual el modelo que se hace. Yo siempre lo veo muy bonito en estos colores. La combinación de estos colores, creo que hagas lo que hagas, siempre sale bonito. Estiramos, empujamos un poquito hacia nosotras, ¿vale? Y seguimos enfilando.
2 rojas, una plata, una negra, una plata, una negra, una plata y terminamos con 2 rojas. Volvemos a pasar por debajo de todos los hilos, estiramos del hilo, ¿vale? Voy a intentarlo hacerlo un poquito más rápido y volvemos por encima del hilo de color negro, tanto en un lado como en el otro, y por el medio de las rocallas. Una cosa que os voy a decir ahora, posiblemente este tutorial se nos van a hacer un poquito larguito, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el modelo lo tenemos que terminar aquí abajo, ¿vale? Entonces tenemos que hacer todo esto para poder seguir con el mismo. Tener paciencia y seguirme, porque os digo que es un modelo muy bonito. Estiramos. Lo podéis hacer en blanco, rojo y dorado, por ejemplo. Yo soy más de plata, como os he dicho, me gusta más en color plata. Seguimos enfilando. 3 rojas, una plata, una negra, otra plata y terminamos con 3 rojas. Pasamos. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos lo mismo por el medio de las rocallas y por encima de los hilos de los bordes, ¿vale? Del color negro, tanto en un lado como en el otro. Vamos a seguir enfilando. 4 de color rojo, una plateada y terminamos con 4 rojas. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo. Si estás por primera vez a mi canal y estás viendo este tutorial, es que te gustan las manualidades, te gusta aprender y por eso te invito a suscribirte a mi canal y seguirme. Vamos a seguir enfilando lo mismo, ¿vale? 4 rojas, una plateada y terminamos con 4 rojas. Vamos a volver a pasar por debajo de todos los hilos. Ya veréis qué bonita va a salir en estos colores también, porque yo pienso que el rojo, negro y plata siempre, da igual el modelo que elijáis, siempre combina con casi todo. Me gusta mucho el rojo también, con plata. Podéis hacerlo en dorado también, no sé cómo quedará, pero me imagino que quedará bastante bien. Seguimos enfilando. 3 rojas, una plateada, una negra, otra plata y terminamos con 3 rojas. Yo espero que os guste, que podáis hacerla bien, que no tengáis ningún problema, pero si no entendéis algo o tenéis alguna duda, yo estoy aquí y os invito que me lo dejéis abajo en los comentarios. Intentaré responderos lo antes posible, ¿vale? Cualquier cosa que no entendáis, me lo hagáis saber. Seguimos enfilando. 2 rojas, una plata, una negra, otra plata, una negra, una plata y terminamos con 2 rojas, ¿vale? Volvemos. Mirad, ¿veis? Aquí hemos hecho la X hacia nosotros y nosotras y ahora vamos a hacer la otra parte de la X, pero hacia arriba. Volvemos.
y seguimos enfilando una roja, una plata, una negra, una plata, una roja, una plata, una negra, una plata y terminamos con otra roja. Vamos a seguir pasando por debajo de todos los hilos. Empujamos un poquito hacia arriba, estiramos del hilo y volvemos por encima del hilo de color negro del borde, tanto en un lado como en el otro y por el medio de las rocallas, ¿vale? Ya he visto que tengo gente de todas las partes, de los Estados Unidos, de Colombia. Gracias a todos por suscribiros y por seguirme, y eso me hace muy feliz, ¿vale? Sabiendo que me estáis siguiendo de todas las partes. Vamos a seguir enfilando una plata, una negra, una plata, 3 rojas, una plata, una negra y terminamos con otra plata. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Tener cuidado, que siempre os digo que intentéis coger todas las rocallas y que paséis por el medio, ¿vale? Porque si no la pulsera se descontrola, como digo yo, sale los miyukis uno para arriba y otro para abajo. Vamos a seguir enfilando 9 rocallas de color rojo. Mirad, como podéis observar, aquí ya se acaba la X, ¿vale? Y lo que hacemos, vamos a poner el fondo, ¿vale? De 9, así para que podamos distinguir un modelo de otro o un dibujo del otro, ¿vale? Aquí acabamos con la X y vamos a empezar a hacer este otro, ¿vale? Que es este de aquí. Seguimos. Cuatro rojas, una negra y terminamos con 4 rojas. Pasamos. Y volvemos. Posiblemente este tutorial se nos va a hacer un poquito más largo porque mirad, tenemos que hacer hasta aquí es el modelo, ¿vale? Todo este trocito que son las 2X, el modelo del medio y luego aquí esta parte que se me ha olvidado a deciros, esta parte de aquí es donde sería la mitad de la pulsera, ¿vale? Sería así. Por eso hemos marcado con 2 líneas, para que lo sepáis que esto es el medio de la pulsera, ¿vale? Esto de aquí. Las pulseras que yo hago, ya sabéis que las suelo hacer de 16 centímetros. Esta es una pulsera de 16 centímetros. ¿Qué os quiero decir? Imaginaros que vuestra pulsera es de 17 o 18. Para que quede bien bonita, ¿vale? Porque en este brazalete o pulsera, como lo queréis llamar, lo que no podemos hacer, por ejemplo, si es de 17 centímetros, continuar aquí con la mitad de X, ¿vale? Y dejarlo así, en un lado con una X entera, esperad que creo que no veis, ahora sí. En un lado con una X entera y en el otro lado, digamos, con la mitad. Imaginaros que os quedaréis así, pues entonces la pulsera no le da un diseño bonito, digamos, ¿vale? A ver, así. Yo no lo veo bonito. ¿Qué os aconsejo? Aquí en la entrada, por ejemplo, aquí, en vez de hacer una fila como hemos hecho aquí, pues poner 2 filas, 2 o 3,
Y aquí, en vez de dejar también una fila en rojo, podéis poner dos filas. Dos aquí, aquí dos. Dependiendo, vais midiendo. Es que esto es un poquito complicado en este tipo de modelo, ¿vale? Pero vais alargando con una fila más, digamos, dependiendo de la medida que tengáis, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 3 rojas, una negra, una plata, una negra y terminamos con 3 rojas. Volvemos a pasar. Es como os dije, es un poquito complicado porque este modelo o lo haces todo o si no tenéis que buscar, no sé, por ejemplo, pienso yo, al principio de la pulsera hacer, mirad, en vez de una X, hacer la mitad como una flechita, dejar un espacio, una fila de color del fondo y luego seguir con otra X y así alargáis un poquito, medir aquí lo que es este trocito, tanto en un lado como en el otro, y así os vais haciendo una idea. Esto lo tenéis que mirar bien y hacerlo como podáis, ¿vale? Como os venga mejor o como para que salga también muy bonito, porque claro, si haces una pulsera así y luego en los finales pues no sale bien, pues tampoco queda muy chula y muy bonita. Vamos a seguir, estiramos y seguimos enfilando. 2 rojas, una negra, 3 plateadas, una negra y terminamos con 2 rojas. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Mirad, ya se está empezando a hacer el modelo y mirad qué bonita queda solamente porque hemos hecho este trocito, con lo cual ya veréis cuando está del todo acabada va a quedar preciosa. Es que a mí me encanta este trabajo, me dedico a ello y lo hago con mucho cariño, con mucha paciencia para vosotras y vosotros y para mí también. A mí me relaja muchísimo estando aquí y haciendo esto. Vamos a seguir enfilando. 3 rojas, una plata, una negra, otra plata y terminamos con 3 rojas. Pasamos. Estiramos del hilo, ¿vale? Y volvemos lo mismo por el medio de las rocallas y por encima de los hilos de los bordes, ¿vale? Del color negro, tanto en un lado como en el otro. Vamos a seguir enfilando. 4 de color rojo, una plateada y terminamos con 4 rojas. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo. Si estás por primera vez a mi canal y estás viendo este tutorial, es que te gustan las manualidades, te gusta aprender y por eso te invito a suscribirte a mi canal y seguirme. Vamos a seguir enfilando, lo mismo, ¿vale? 4 rojas, una plateada y terminamos con 4 rojas. Vamos a volver a pasar por debajo de todos los hilos. Ya veréis qué bonita va a salir en estos colores también.
porque yo pienso que el rojo, negro y plata siempre, da igual el modelo que elijáis, siempre combina con casi todo. Me gusta mucho el rojo también, con plata. Podéis hacerlo en dorado también. No sé cómo quedará, pero me imagino que quedará bastante bien. Seguimos enfilando. 3 rojas, una plateada, una negra, otra plata y terminamos con 3 rojas. Yo espero que os guste, que podáis hacerla bien, que no tengáis ningún problema, pero si no entendéis algo o tenéis alguna duda, yo estoy aquí y os invito que me lo dejéis abajo en los comentarios. Intentaré responderos lo antes posible, ¿vale? Cualquier cosa que no entendáis, me lo hagáis saber. Seguimos enfilando. 2 rojas, una plata, una negra, otra plata, una negra, una plata y terminamos con 2 rojas, ¿vale? Volvemos. Mirad, ¿veis? Aquí hemos hecho la X hacia nosotros y nosotras y ahora vamos a hacer la otra parte de la X, pero hacia arriba. Volvemos. Y seguimos enfilando. Una roja, una plata, una negra, una plata, una roja, una plata, una negra, una plata y terminamos con otra roja. Vamos a seguir pasando por debajo de todos los hilos. Empujamos un poquito hacia arriba, estiramos del hilo y volvemos por encima del hilo de color negro del borde, tanto en un lado como en el otro y por el medio de las rocallas, ¿vale? Ya he visto que tengo gente de todas las partes, de los Estados Unidos, de Colombia. Gracias a todos por suscribiros y por seguirme, y eso me hace muy feliz, ¿vale? Sabiendo que me estáis siguiendo de todas las partes. Vamos a seguir enfilando. Una plata, una negra, una plata, 3 rojas, una plata, una negra y terminamos con otra plata. Volvemos a pasar. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Tener cuidado, que siempre os digo que intentéis coger todas las rocallas y que paséis por el medio, ¿vale? Porque si no, la pulsera se descontrola, como digo yo, sale los miyukis uno para arriba y otro para abajo. Vamos a seguir enfilando. 9 rocallas de color rojo. Mirad, como podéis observar, aquí ya se acaba la X, ¿vale? Y lo que hacemos, vamos a poner el fondo, ¿vale? De 9, así para que podamos distinguir un modelo de otro o un dibujo del otro, ¿vale? Aquí acabamos con la X y vamos a empezar a hacer este otro, ¿vale? Que es este de aquí. Seguimos. Cuatro rojas, una negra y terminamos con 4 rojas. Pasamos. Y volvemos. Posiblemente
este tutorial se nos va a hacer un poquito más largo porque mirad, tenemos que hacer hasta aquí es el modelo, ¿vale? Todo este trocito que son las dos X, el modelo del medio y luego aquí esta parte que se me ha olvidado a deciros, esta parte de aquí es donde sería la mitad de la pulsera, ¿vale? Sería así. Por eso hemos marcado con dos líneas, para que lo sepáis que esto es el medio de la pulsera, ¿vale? Esto de aquí. Bueno, las pulseras que yo hago, ya sabéis que las suelo hacer de 16 centímetros. Esta es una pulsera de 16 centímetros. ¿Qué os quiero decir? Imaginaros que vuestra pulsera es de 17 o 18. Para que quede bien bonita, ¿vale? Porque en este brazalete o pulsera, como lo queréis llamar, lo que no podemos hacer, por ejemplo, si es de 17 centímetros, continuar aquí con la mitad de X, ¿vale? Y dejarlo así, en un lado con una X entera, esperad que creo que no veis, ahora sí, en un lado con una X entera y en el otro lado, digamos, con la mitad. Imaginaros que os quedaréis así, pues entonces la pulsera no le da un diseño bonito, digamos, ¿vale? A ver, así. Yo no lo veo bonito. ¿Qué os aconsejo? Aquí en la entrada, por ejemplo, aquí, en vez de hacer una fila como hemos hecho aquí, pues poner dos filas, dos o tres, y aquí en vez de dejar también una fila en rojo, podéis poner dos filas, dos aquí, aquí dos, dependiendo, vais midiendo. Es que esto es un poquito complicado en este tipo de modelo, ¿vale? Pero vais alargando con una fila más, digamos, dependiendo de la medida que tengáis, ¿vale? Vamos a seguir enfilando. 3 rojas, una negra, una plata, una negra y terminamos con 3 rojas. Volvemos a pasar. Es como os dije, es un poquito complicado porque este modelo o lo haces todo o si no tenéis que buscar, no sé, por ejemplo, pienso yo, al principio de la pulsera hacer, mirad, en vez de una X, hacer la mitad como una flechita, dejar un espacio, una fila de color del fondo y luego seguir con otra X y así alargáis un poquito, medir aquí lo que es este trocito, tanto en un lado como en el otro, y así os vais haciendo una idea. Esto lo tenéis que mirar bien y hacerlo como podáis, ¿vale? Como os venga mejor o como para que salga también muy bonito, porque claro, si haces una pulsera así y luego en los finales pues no sale bien, pues tampoco queda muy chula y muy bonita. Vamos a seguir, estiramos y seguimos enfilando. 2 rojas, una negra, 3 plateadas, una negra y terminamos con 2 rojas. Pasamos. Estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Mirad, ya se está empezando a hacer el modelo y mirad qué bonita queda solamente porque hemos hecho este trocito, con lo cual ya veréis cuando está del todo acabada va a quedar preciosa. Es que a mí me encanta este trabajo, me dedico a ello y lo hago con mucho cariño, con mucha paciencia para vosotras y vosotros y para mí también. A mí me relaja muchísimo estando aquí y haciendo esto.
Vamos a seguir enfilando. Una roja, una negra, una plata, 3 negras, una plata, una negra y terminamos con otra roja, ¿vale? Pasamos. Estiramos del hilo como siempre y volvemos, ¿vale? Mirad, si no empujáis bien hacia arriba, las rocallas se os quedan abajo, entonces no podéis cogerla. Tenéis que empujar hacia arriba, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando. Una negra, 3 plata, una negra, 3 plata y terminamos con otra negra. Pasamos. Os voy a decir un truquillo, ¿vale? Mirad, ahora os voy a enseñar. Esperad para que coja esta fila. En este brazalete o pulsera, como la queréis llamar, mirad, aquí podéis hacer no solamente este modelo, podéis hacer otra pulsera, por ejemplo, solo con esta X. Otra pulsera solo con este modelo, ¿veis? Otra pulsera solamente con esto. O sea, de este modelo podéis sacar 3 tipos de pulseras, ¿vale? Os doy ideas para que lo hagáis. O sea, es muy bonita y podéis sacar provecho de este modelo, porque yo he visto por ahí solamente con la X y sale muy bonita. Podéis inventarlo, o la X y este modelo, hacéis una X, este modelo, otra X y seguís así durante toda la pulsera, quedará muy bonita también. Vamos a seguir. Enfilamos 9 rocallas de color rojo, ¿vale? Pasamos, como siempre, por debajo de todos los hilos, ¿vale? Empujamos un poquito hacia arriba, estiramos del hilo y volvemos por encima y por el medio de las rocallas. Ya os dije que intentaré sacaros modelos fáciles y bonitos. Vamos a seguir enfilando. Una negra, 3 plata, una negra, 3 plata y terminamos con otra negra. Pasamos. Si os dais cuenta, lo que hemos terminado aquí, ahora vamos a ir hacia nosotros, ¿vale? Enfilamos lo mismo que esta fila que ya la tenemos y vamos hacia atrás, para que el pico este de aquí quede arriba. Y volvemos. Seguimos enfilando. Una roja, una negra, una plata, 3 negras, otra plata, una negra y terminamos con una roja. Pasamos por debajo de todos los hilos, ¿vale? Empujamos un poquito hacia arriba y volvemos. El hilo es bastante largo, sigue siendo largo, entonces hay que tener cuidado que no se nos enrede, ¿vale? Seguimos enfilando. 2 rojas, una negra, 3 plata, una negra y terminamos con 2 rojas.
estamos tirando un poquito de hilo, digamos, pero por eso yo siempre os digo poner un poquito más de lo que yo digo, ¿vale? Porque nunca se sabe. Y dependiendo, por supuesto, de las rocallas que tenéis, porque no es lo mismo tener rocallas de 2 que de 1,5. En la de 2 pues os comerá más hilo. Seguimos enfilando. 3 rojas, una negra, una plata, una negra y terminamos con 3 rojas, ¿vale? Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito y a los que no, os invito a suscribiros para que así podáis aprender junto a mí nuevos modelos, ¿vale? Estiramos y seguimos enfilando. 4 rojas, una negra y terminamos con 4 rojas. Volvemos a pasar. Y con esta fila ya hemos terminado este dibujo. Lo que nos tocaría hacer ahora es poner el espacio, ¿vale? Que sería de 9 rocallas rojas. 9, ¿vale? Y así, una vez hemos llegado aquí, ahora vamos a hacer otra X, ¿vale? Vamos a hacer esta X que hemos hecho al principio, ¿vale? Esta de aquí. Nos tocaría hacer una de esta. Yo os dejo para que podáis hacerla y nos vemos a continuación, ¿vale? Para que os explique porque nos falta otro trocito, ¿vale? El medio, digamos que nos falta el medio de la pulsera. Entonces os dejo para que hagáis esta X, que es esta, la primera, ¿vale? La que hemos empezado, y nos vemos en la mitad de la pulsera. Mirad, yo ya he terminado la X, ¿vale? Yo os he dejado aquí, y entonces he seguido la misma X que hemos empezado, y ahora lo que tenemos que hacer es enfilar las 9 rocallas de color rojo, ¿vale? Hacer el espacio, a ver, digo el color rojo porque el fondo de mi pulsera es de color rojo. Vosotras y vosotros, si tenéis el fondo en azul, pues el espacio este que yo le llamo, que es las de 9 rocallas, lo ponéis pues en el azul o negro, blanco, dependiendo del fondo que tengáis, ¿vale? Entonces vamos a pasar el espacio, o sea, las 9 rocallas de color rojo en mi caso, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a hacer el medio de la pulsera, que sería este, ¿vale? Que sería desde aquí hasta aquí. Dejamos el fondo, que es este, ¿vale? Que ya lo hemos enfilado y lo hemos pasado, y ahora nos tocaría enfilar 9 rocallas de color plata, 9, ¿vale? Como tenemos el brazalete de 9 filas, pues 9. Pasamos, estiramos del hilo y volvemos, ¿vale? Acordaros que por encima, tenemos que volver por encima de los bordes, ¿vale? De los hilos, tanto en un lado como en el otro, y por el medio de las rocallas. Ahora lo que vamos a hacer, otra fila de color rojo, que es otro espacio que le vamos a dar, ¿vale? Son 9 de color rojo. Volvemos a pasar y
ahora ya empezamos a hacer el dibujito, digamos, del medio, o sea, el rombito, porque nos falta, este es un rombito, ¿vale? A este otro le llamo dibujo y ahora el rombito para que podamos distinguirlo. Y para esto vamos a enfilar 4 rojas, una negra y terminamos con 4 rojas. Pasamos. Y volvemos, ¿vale? Así. Vamos a seguir enfilando. 3 rojas, una negra, una plata, una negra y terminamos con 3 rojas, ¿vale? Pasamos. Y volvemos. Seguimos. 2 rojas, una negra, 3 plata, una negra y terminamos con 2 rojas. No me digáis que no sale bonita. Mirad qué preciosidad. Ya sabía yo que en estos colores quise poner también el fondo en color negro, pero luego cambié, dije no, lo voy a poner en rojo, pero podéis poner el fondo en color negro y aquí donde hemos puesto el negro pues vais poniendo rojo o blanco o lo que sea. Ya os dije que esto es dependiendo de cada uno, cómo le gusta o qué petición tiene o qué color prefiere, ¿vale? Seguimos enfilando. Una roja, una negra, 2 platas, una negra, 2 platas, una negra y terminamos con otra roja. Pasamos. Y volvemos. Vamos a seguir enfilando. Una negra, 2 platas, 3 negras, 2 platas y terminamos con otra negra. Y volvemos, ¿vale? Y vamos a seguir enfilando. Una negra, una plata, 2 negras, una roja, 2 negras, otra plata y terminamos con una negra. Vamos a volver a pasar por debajo de todos los hilos, empujando un poquito hacia arriba, porque así nos ayudamos de que las rocallas entren en cada fila, siempre os digo, ¿vale? Y volvemos por el medio de las rocallas y por supuesto por encima de los hilos de los bordes. Seguimos enfilando. Una negra, 2 platas, 3 negras, 2 platas y terminamos con otra negra. Nos queda muy poquito, ¿vale? Para terminar, unas filitas nos queda y luego os dejaré para que podáis volver a hacer lo mismo que habéis hecho desde un principio, ¿vale? Y luego, como siempre, nos vemos a la final para cerrar la pulserita. Vamos a seguir enfilando. Una roja, una negra, 2 platas,
una negra, 2 platas, otra negra y terminamos con una roja. Pasamos. Nos quedan 2 filas para terminar el rombito, ¿vale? Así. Vamos a seguir enfilando. 2 rojas, una negra, 3 plata, una negra y terminamos con 2 rojas. Vamos a volver a pasar por debajo de todos los hilos, estiramos y volvemos, ¿vale? Por el medio y por encima de los bordes. Vamos a seguir enfilando. 3 rojas, una negra, una plata, una negra y terminamos con 3 rojas. Volvemos a pasar y de este rombito una filita, ¿vale? Y volvemos. Y seguimos enfilando. 4 rojas, una negra y terminamos con 4 rojas. Y con esto ya hemos terminado el rombito del medio, ¿vale? Ahora vamos a dejar el espacio y volvemos a dejar la línea de color plata, ¿vale? Como la separación, digamos. Dejamos ahora el espacio que es de 9 rocallas rojas, 9, pasamos, lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? Y volvemos a enfilar las 9 rocallas de color plata y así sabemos que aquí es el medio de la pulsera. 9, ¿vale? Lo mismo que las anteriores rojas. Ahora cerramos el medio de la pulsera. Vamos a volver, ¿vale? Por encima. Y por el medio. Volvemos a dejar otro espacio en color rojo, que son las 9 rocallas de color rojo, ¿vale? Dejamos este espacio. ¿Por qué lo dejamos? Porque ahora es cuando vamos a empezar a hacer otra vez la X, ¿vale? Entonces, como os he dicho anteriormente, para que se pueda distinguir un modelo de otro, tenemos que dejar esta línea de espacio, digamos. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer lo mismo que hemos hecho aquí. Ya veis, hemos dejado el espacio y volvemos a hacer la X. Y así seguimos con una X, el dibujito y otra X. Y cuando llegáis al final, lo mismo, dejáis un espacio, ¿vale? Yo os dejo y nos vemos al final para ver cómo se cierra la pulsera, ¿vale? Los que me sigáis posiblemente ya lo sabéis y los que no, pues aquí estoy para enseñaros. Bueno, pues mirad, yo ya estoy en la recta final, ¿vale? Hemos llegado aquí a lo último y voy a hacer con vosotras y vosotros el espacio, ¿vale? Terminamos con la X y con el espacio.
que son 9 rocallas de color rojo. Ahora lo que vamos a hacer, lo mismo, ¿vale? Como hacemos en todas las pulseritas. Vamos a poner este hilo en 2. Esperar que ahora sí. Lo ponemos así en 2, ¿vale? Para que el tejido sea un poquito más duradero. Y aquí vamos a hacer 2 nuditos. Pasamos la aguja por debajo del hilo negro, hacemos un nudito. Voy a sacar este hilo porque si no, así, 1 y 2. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a tejer esta parte donde vamos a poner, digamos, los cierres finales, ¿vale? Estos. Entonces, vamos a hacer como unas olitas del mar, como yo les llamo, que ya sabéis que les llamo así. Pasamos la aguja por el primer hilo, por debajo, y luego seguimos por encima del segundo, por debajo del tercero, por encima del cuarto, y así sucesivamente hasta que lleguemos a lo último, ¿vale? Al final. Siempre tenéis que salir en este lado, pero arriba, ¿vale? Estiramos y volvemos. Como el hilo nos sale arriba, pues volvemos por debajo del hilo negro, ¿vale? Y seguimos debajo, encima, y así. Y como siempre os digo, nunca suelo contar las filas. Yo lo que suelo hacer, cuando hago 6 filas así o 7, pues lo suelo medir con el cierre que tengo, ¿vale? Una cosa que quería comentaros, si no queréis este tipo de cierre y queréis el otro, el que tenemos de hilo normal, cuando llegáis aquí a esta fila de 9, ¿vale? Vais disminuyendo. Entonces, la siguiente fila la vais a poner de 7 rocallas rojas, la siguiente de 5, la siguiente de 3 y la siguiente de 1. Si os acordáis, tengo algún tutorial con ese tipo de cierre, ¿vale? Que si no, os los dejo por ahí arriba, ¿vale? Cómo podéis cerrar. Pero la otra pulsera que os he dejado, para que la podéis volver a ver, o los que estáis nuevos si queréis ver, son de 7 filas. Entonces ahí en ese tutorial vamos disminuyendo 7, 5, 3 y 1. Aquí, como tenemos 9 filas, vamos a disminuir 9, 7, o sea, de 2 en 2, ¿vale? 9, 7, 5, 3 y 1. Y vamos a seguir, porque también la podéis hacer con el otro cierre, ¿vale? A mí me gusta mucho así, es como más, como os he dicho, como más finita, más elegante, pero de la otra manera tampoco se lleva mucho también. Hay gente que prefiere no estar todos los días cerrando y entonces es este tipo de cierre, ¿vale? Entonces hay gente que prefiere, pues nada, quitar esto y ponerlo. Vamos a seguir pasando despacito, que no tenemos prisa. ¿Veis cómo se me está tejiendo aquí los hilos? Es la única manera que yo he encontrado para que salga bien y que sea un poquito duradera, ¿vale? Yo sigo pensando que este tipo de cierre también es bastante fácil, este tejido, ¿vale? Y lo podéis hacer, cualquiera lo puede hacer, no hay que tener mucha experiencia
y como os dije, trabajando despacio conseguimos las cosas, ¿vale? Seguimos pasando, voy a hacer, tenéis que daros cuenta de que en cada lado luego vamos a tener que hacer 2 nuditos, ¿vale? 2 en uno y 2 en otro, con lo cual tenemos que hacer 2 filas más. Yo voy a hacer una fila esta y voy a medir el cierre, a ver cuánto me queda, ¿vale? Teniendo en cuenta de las últimas 2 filas, vamos a ver, mirad, ¿veis? Aquí yo casi lo tengo, me falta 2 filitas, justo lo que yo necesito para poder cerrar bien. Entonces voy a pasar el hilo por debajo y me voy a hacer aquí, a ver si me deja, que el hilo lo tengo, ¿veis? Por eso os dije poner un poquito más, he hecho un nudito, un poquito más de hilo, ¿vale? Y otro nudito. Y no creo que me va a dejar hacer en el otro lado porque luego no me va a dar para volver a pasar la aguja de arriba a abajo. Voy a intentarlo, ¿vale? Es cuando el hilo está corto, es un poco complicado, pero con estos dos nuditos, tanto en un lado como en el otro, me aseguro mucho de que la pulsera esté, no se me deshaga, ¿vale? Voy a hacer aquí un nudito, empujar así hacia vosotros y vosotras, y este es el segundo. Voy a tener que doblar un poquito la aguja que se me ha roto del hecho, no pasa nada, así, ¿vale? Y ahora voy a pasar la aguja de arriba a abajo, ¿vale? 5 o 6 veces. No sé si me dejará porque lo tengo corto, pero lo que me deja una, no teniendo la aguja, o sea, el puntito de la aguja, pues lo tengo un poco difícil, pero para no pararlo voy a intentar hacerlo, ¿vale? Sí, me va a dejar más veces, entonces voy a seguir. Y tenéis que subir y salir siempre arriba, ¿vale? Mira, ahora yo la última. Voy a intentar ponerlo en un costadito, aquí, ¿vale? Vamos a cortar y hacemos en el otro lado lo mismo que hemos hecho aquí, ¿vale? En este otro lado, como tenemos aquí el medio metro de hilo, pues vamos a tejer lo mismo que en este lado, ¿vale? Bueno, pues una vez que hemos hecho en los dos lados, ¿vale?, el mismo tejido, tanto arriba como abajo, aquí es donde vamos a poner un poquito de pegamento, ¿vale? Donde a mí me gusta poner un poquito de pegamento. Entonces, si no tenéis así un pincel, pues le vais dando pues con un palito, o vamos a darle la vueltica si me deja, si no, pues le voy a dar así, no me va a dejar. Le doy así un poquito, ¿vale? Tanto en un lado como en el otro. Aquí sí me va a dejar porque tengo más espacio entre la pulsera y el telar. Entonces aquí sí me va a dejar darle la vuelta y darle un poquito de pegamento también, pero solamente en el tejido, ¿vale? Dejamos secar un momentito y luego vamos a cortarlo. Vamos a cortar justo al lado de donde hemos terminado de tejer, ¿vale? Así, tanto en un lado como en el otro, pero primero, para que no se me quede abajo, voy a poner en este lado este cierre, ¿vale? El cierre final de lo que os dije. Aprieto un poquito, ¿vale? Intentar no pegar mucho a las rocallas, dejar 1 milímetro, ¿vale? Me parece que en el anterior tutorial os dije 1 centímetro, me he equivocado.
porque yo a veces no controlo centímetros con... Y pegar un poquito más atrás, ¿vale? De las rocallas, así. Apretar un poquito en el medio y luego vais por los extremos. Y así lo tenemos, ¿veis? Ahora queda más bonito porque es más ancho. ¿Veis la diferencia? Este es un poquito más... Este es un poquito más pequeño y este es pues lo justo que da para la pulsera. Y ahora voy a cortar de este otro lado, ¿vale? De aquí, justo donde he terminado de tejer. Así. Y me voy a poner el otro cierre, ¿vale? Empujamos un poquito. Aquí, por ejemplo, si no cortáis bien, luego no os entra, ¿vale? Hay que cortar bien. Así. Y vamos a poner este otro cierre. Aprieto un poquito, ¿vale? Y ahora me voy ayudando de uno de los alicates. Dejo un poquito de margen, ¿vale? No me pego tanto a las rocallas para que no se me rompan. Lo fijo bien y aprieto en el medio. Creo que me ha acercado mucho. Sí, la saco un poquito más y ahora sí. En el medio y sobre todo en los extremos, en los costados, ¿vale? Y mirad, ya tenemos la pulserita. Mirad qué monada. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner las argollitas. Que como siempre digo, yo creo que la mayoría sabemos poner las argollitas, pero yo en cada tutorial lo voy explicando. Abrimos un poquito, ¿vale? Ponemos el otro cierre y volvemos a meter por el agujerito, ¿vale? Así. Y ahora para cerrar yo me ayudo del otro alicate. Y me vuelvo a cerrar con ayudándome del otro, ¿vale? Así, mirad. Muy bien, aquí en este lado la tengo. Y voy a ir en este otro, que me faltaría solo la argolita sola. La voy a abrir un poquito. Y lo mismo, me meto por aquí por el agujero y me ayudo de este otro alicate. Es muy fácil de poner esto, estando con dos alicates. Y mirad, el rojo también me gusta mucho. Mirad qué bonitas han salido. Aquí tenemos las dos, ¿veis? Y como siempre os digo, muchas gracias por verme, por estar aquí y nos vemos en el siguiente tutorial.